La cena del domingo fue asado de cordero y con descendencia. Ella preparó ambos con el mismo nivel de esmero. Yo estaba cortando la carne cuando nuestro hijo preguntó por qué tenía que lavar los platos si su hermana nunca barría. Cosas inocentes. El tipo de mini debates que tienen las familias cuando todos fingen ser normales. Con calma le dije, porque te lo pedí, campeón. Ya hablaremos de eso más tarde. Y fue entonces cuando no pudo contenerse. Codos sobre la mesa, haciendo girar su copa de vino como si fuera la noche de estreno en la ópera. Y esa sonrisita, la misma que usaba con los camareros y ahora, aparentemente, conmigo. Seamos honestos, no es un hombre de verdad. Así, sin más, lanzado como una servilleta manchada de lápiz labial. Nuestra hija parpadeó. Nuestro hijo se quedó helado con una judía verde a medio camino de la boca. Nadie se movió. ¿Y yo? Yo tragué el bocado que estaba masticando, me limpié la comisura de la boca con una servilleta y no dije nada. No discutí, no me inmuté, no le di la satisfacción de una reacción. Eso era siempre lo que quería, una reacción, una pelea, algo que validara su papel de la pobre esposa de un hombre que simplemente no lo entiende. Pensaba que el silencio era debilidad. Pero en ese silencio, algo cambió, no se rompió, simplemente se desbloqueó. Más tarde esa noche, mientras ella estaba en la sala de estar riendo demasiado fuerte con el altavoz del teléfono, probablemente con Chloe, la única amiga que conservaba porque necesitaba a alguien ligeramente más tóxico que ella misma, entré en el garaje, abrí la caja fuerte ignífuga y saqué una carpeta envuelta en un viejo suéter de la universidad. Dentro estaban los planos. Todo empezó hace 4 años, después de la primera vez que amenazó con quitármelo todo si no me crecían agallas. En aquel entonces, pensé que solo era ira. Ahora sé que era un presagio. Empecé a trazar contingencias. Lenta y silenciosamente, hablé con gente, antiguos mentores, el abogado del patrimonio de mis padres, incluso un agente retirado del IRS con el que jugué al golf una vez y que tenía esta frase inquietante: la única defensa es ya no estar allí cuando se disparan las balas. Me lo tomé muy a pecho. Fideicomisos, cuentas de custodia, transferencias de propiedad, blindaje de activos. Nunca pensé que lo usaría. Honestamente, esperaba no tener que hacerlo. Pero cuando alguien te humilla delante de tus hijos, hace un espectáculo de tu emasculación y luego vuelve a sorber su merlot como si fuera un día cualquiera, dejas de esperar. Empiezas a ejecutar. Sabes, más del 90% de las personas escuchan historias como esta sin suscribirse. Si eres una de ellas, tómate 2 segundos para darle a suscribir. Es lo que ayuda a mi equipo a dar vida a más historias de justicia como esta. Bien, sigamos. Para la medianoche, ella estaba dormida con la boca entreabierta y una pierna echada dramáticamente sobre la manta, como una villana de telenovela desmayada después de envenenar a alguien. Me quedé en el umbral de la puerta un momento. No tenía ni idea de que ese poco hombre le acababa de completar el primer movimiento de una jugada de 10 pasos que desmantelaría su realidad. Ella pensaba que la hombría era ruido, volumen, represalias. Pero algunos hombres no levantan la voz. Simplemente elevan el suelo bajo tus pies hasta que te das cuenta de que estás de pie sobre una trampilla. Y para cuando oyes el clic, ya es demasiado tarde. El lunes por la mañana no empezó con venganza. Empezó con un espresso. Ella todavía estaba arriba, poniéndose su máscara habitual de maternidad performativa, gritando a los niños que se cepillaran los dientes, preguntándoles qué querían en su fiambrera, aunque ya lo había decidido. Mientras tanto, yo salí del camino de entrada como cualquier otro día, solo que no giré hacia el trabajo. Giré hacia un pequeño café justo al lado de Main Street, un lugar tranquilo con scones terribles y una privacidad decente. Aparqué junto a la entrada lateral y entré, escaneando las cabinas hasta que lo vi. Miche Yargrave, viejo, canoso y afilado como un bisturí oxidado. El hombre había manejado el patrimonio de mis padres como un gran maestro de ajedrez. Conocía el código fiscal como si él mismo lo hubiera escrito. Cuando se jubiló, guardé su número por si acaso. Levantó la vista cuando me acerqué y no se molestó en formalidades. Pareces un hombre que ha encontrado la gota que colmó el vaso, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Me senté, no pedí nada y abrí el sobremanila.
Dentro estaban los documentos alternativos, los borradores de los documentos de la entidad de custodia, las órdenes de enmienda del fideicomiso, todo en plantillas, todo a la espera. Quisiera ejecutar las alternativas que discutimos, dije secamente. No parpadeó. ¿Cuáles? Todas ellas. Sin emoción, sin amargura, solo precisión quirúrgica. Si iba a hacer esto, no sería por ira. Así es como se pierde. Había visto a hombres destruirse a sí mismos tratando de contraatacar con fuego, pero yo ya no estaba luchando. Estaba eliminando. Para las 10:27 de la mañana, la documentación estaba notariada, escaneada y enviada. Los planes 529, 2 de ellos creados hacía años, fueron desviados a una estructura de custodia separada. Nuevo otorgante, yo. Nueva supervisión, la firma de Michei. Nuevos términos de beneficiario, bloqueados. Ella todavía figuraba en el fideicomiso familiar como CEO contribuyente. Eso le dio visibilidad una vez. Ya no. Ahora ni siquiera podía iniciar sesión sin recibir un mensaje de permiso denegado. Su correo electrónico eliminado de las notificaciones. Su autoridad de firma revocada. La futura educación de los niños, algo que yo había financiado discretamente con trabajos de consultoría y bonos de contrato mientras ella se jactaba de su certificación de Pilates, estaba ahora completamente fuera de su alcance. No lo hice para castigarla. Lo hice para protegerlos. Porque una persona que puede decir no es un hombre de verdad delante de sus propios hijos no dudará en usar la matrícula como arma cuando los papeles del divorcio lleguen a la mesa. Ella siempre asumió que esos fondos universitarios eran bienes gananciales. ¿Por qué? Porque estaban bajo el mismo techo. Porque yo no la corregí. Porque no me jacté de lo que estaba construyendo en silencio. Nunca preguntó de dónde venían los fondos. Nunca contribuyó. Pero los veía como suyos porque yo no exigía crédito. Que lo descubriera ahora. A la 1:12 de la tarde, recibí un correo electrónico de confirmación del registrador estatal. La entidad de custodia estaba activa. A la 1:38 de la tarde, Michei envió un seguimiento. Todo está en marcha. Ella está fuera de juego. Estás completamente protegido. Y todavía ninguna llamada de ella. Ni idea. Esa tarde, de vuelta en casa, ella estaba deslizando el dedo por su teléfono en el sofá, con los pies en alto, todavía en leggings de entrenamiento, mascando chicle como una adolescente. Jason no terminó su tarea de ortografía, murmuró. No voy a lidiar con eso. Ese es tu territorio. Ni siquiera me miró. Ni la más remota idea de que ya no tenía el poder de reclamar el futuro que daba por sentado. Siguió hablando. Yo seguí escuchando. Y en silencio, seguí tachando el siguiente punto de mi lista. Mañana sería más grande, más audaz. Pero hoy me había asegurado de que nuestros hijos obtendrían sus títulos, incluso si su madre nunca volvía a ver un centavo. La primera vez que amenazó con el divorcio, lo hizo con una copa de vino en una mano y un maratón de Real Housewives de fondo. Ni siquiera pausó el episodio. Te juro que si no empiezas a ganar dinero de verdad otra vez, llamaré al abogado de mi primo. Eso fue hace 2 años. Lo recuerdo porque llevaba una bata de seda que no había pagado, de pie en una cocina que yo remodelé con cheques de bonificación que ella nunca reconoció. Y algo en la forma en que dijo, el abogado de mi primo, me rechinó en los dientes. No nuestro abogado. No hablaremos. Su primo, que vendía bienes raíces para el tipo de gente que desayuna herencias. Esa noche, me senté en el garaje y miré mis viejos cuadernos. No eran libros de contabilidad. No exactamente, más bien planes de escape. En aquel entonces, nunca tuve la intención de usarlos. Eran hipotéticos, terapia intelectual. Pero esa noche, algo cambió. Llamé a mi tío Henry, un excontratista que ahora vivía en Nevada y tenía un negocio secundario creando sociedades de cartera inmobiliaria para jubilados y jubilados paranoicos en formación. Créame una estructura, le dije, algo discreto, algo que pueda albergar activos residenciales. No hizo preguntas, solo dijo, ¿por fin estás espabilando? Durante los siguientes 3 meses, creé un segundo fideicomiso en vida, no uno conjunto, sino un fideicomiso individual, hermético,
protegido por reglas específicas del Estado que lo hacían virtualmente imposible de impugnar, gracias a la jurisdicción que usamos y al hecho de que el capital original provenía de una herencia, no de ingresos matrimoniales. Ese era el truco. Ella siempre asumió que todo era nuestro porque yo la dejé pensarlo. Eso es lo que parece la paz. Les dejas decorar las paredes mientras tú controlas la escritura de propiedad. La casa se transfirió discretamente a una sociedad de cartera bajo el fideicomiso. La hipoteca se había pagado el año anterior gracias a un contrato de consultoría con un cliente privado al que no le importaba si yo trabajaba en pantalones de chándal. Transferí el título como un cirujano corta alrededor de los nervios. Los vehículos, pagados en efectivo, luego registrados bajo una LLC conectada al ahora desaparecido negocio de catering de mi primo. Él vive en Florida, ya ni siquiera conduce. Al DMV no le importó. Los fondos de jubilación requirieron más delicadeza. Pero hace 2 años, comencé un solo 401k bajo mi entidad de consultoría. Ella nunca supo que existía. Ahora tenía más que nuestro ira compartido. Todo lo que hice fue lento, intencional, aburrido. El tipo de papeleo que hace que la gente bostece en las cenas. Pero mientras ella compartía memes sobre cómo los hombres alfa necesitan manejar a mujeres de verdad, yo estaba fortificando muros que ella no sabía que existían. No lo hice por odio. Lo hice porque sabía que el tiempo cambiaría algún día. No sabía cuándo, pero sabía que la temperatura en nuestro hogar no iba a subir. Tampoco hacía frío. Era algo peor. Desprecio tibio. La lenta erosión del respeto disfrazada de bromas pasivo-agresivas y sonrisitas en público. El comentario de la cena del domingo no encendió el fuego. Simplemente me hizo dejar de fingir que no tenía ya la cerilla en la mano. Ahora, mientras estaba sentado en el mismo garaje, con la carpeta abierta en el banco de trabajo, los documentos extendidos sobre una vieja mesa de póker, repasaba la estructura que había construido. Ahí estaba. Su nombre no aparecía ni una vez, ni en el fideicomiso, ni en las empresas, ni en las cláusulas de respaldo. Si yo muriera mañana, los niños estarían cubiertos por entidades sucesoras con la supervisión de partes neutrales que designé hace años. Ella no recibiría nada más que una notificación cortés e instrucciones sobre cómo devolver las llaves. Recuerdo mirar un formulario en particular, el aviso de transferencia de la escritura con su firma ausente porque nunca fue requerida, y pensar, ella se cree inteligente. Pero la inteligencia no es seguridad. La inteligencia hace ruido. Yo construí una estructura. Así que cuando se sentó frente a mí en la cena y se burló de mi hombría delante de nuestros hijos, no le estaba hablando a un hombre que necesitaba su validación. Le estaba hablando al arquitecto de su propia irrelevancia. Volví a meter los documentos en la carpeta, cerré la caja fuerte y dormí como un hombre cuya guerra ya estaba ganada. Porque esto ya no se trataba de reaccionar. Esto era la activación. El miércoles por la tarde, llegó tarde otra vez. No es que importara. Llegar tarde era su marca. Yoga sobreprogramado, tratamientos faciales carísimos, almuerzos que se convertían en sesiones de estrategia con esa camarilla frágil de influencers suburbanas que pretendía odiar pero de cuya aprobación necesitaba desesperadamente. Entró en la guardería 10 minutos antes de cerrar, con gafas de sol, el teléfono en la mano, usando esas botas ridículas que, según ella, le daban energía ejecutiva. La asistente de recepción, Kendra, de apenas 24 años pero con la educada entereza de alguien acostumbrado a tratar con padres conflictivos, sonrió nerviosamente. Oh, lo siento, señora R.U., no figura como la persona autorizada para la recogida de hoy. Las palabras golpearon como una bofetada bañada en miel. ¿Qué? Se rió, bajándose las gafas. Soy yo. Soy su madre. Kendra no se inmutó. Sí, señora. Pero el sistema se actualizó esta mañana. El señor R figura ahora como el tutor principal. Y según la política, hasta que esto se aclare, necesitaré una identificación secundaria y una confirmación verbal del contacto principal. Yo soy el maldito contacto principal. Ya no, dijo Kendra en voz baja, mirando su monitor y luego apartando la vista, como si no quisiera involucrarse en algo nuclear. Los niños estaban en la parte de atrás, probablemente confundidos sobre por qué mamá estaba en la recepción, agitando los brazos y sonriendo falsamente con ese tono que siempre precedía a que algo se rompiera.
Me llamó antes incluso de subir al coche. Respondí al primer timbrazo. ¿Cambiaste los registros de la guardería? ¿Estás loco? No, dije con calma. Revisa tu correo electrónico. Clic, colgó. 2 minutos después, otra llamada. Esta vez no gritó. Siseo. ¿Solicitaste una modificación de la custodia? Correcto, dije. Presentada al mediodía. Marca de tiempo del Estado en el documento. ¿Bajo qué fundamentos? Hice una pausa, dejé que respirara, y luego, hostilidad emocional. Silencio documentado. Ella respiraba por la nariz, probablemente caminando de un lado a otro, probablemente con la cara roja, mirando la pantalla mientras su mundo cuidadosamente fabricado se inclinaba 2 grados fuera de su eje. «¿Estás bromeando?», dijo finalmente. Pero salió demasiado bajo, demasiado inseguro. «No, y antes de que preguntes, no estoy solicitando la custodia completa, solo una realineación. División equitativa. He documentado cada vez que me has menospreciado delante de ellos. Tengo las transcripciones del consejero de Jason y ese vídeo de la fiesta de cumpleaños donde me llamaste un niño hombre que no puede permitirse tener agallas. Te reíste. ¿Recuerdas? ¿Me grabaste? No fue necesario. Lo publicaste en tu historia. Chloe te etiquetó. Te pareció divertidísimo. No respondió. Convertiste a los niños en una audiencia, añadí. Olvidaste que también eran testigos. Luego terminé la llamada. No de forma grosera, no abruptamente, solo lo suficiente para hacerle saber que la conversación había terminado en mis términos. De vuelta en la guardería, llegué 5 minutos después de que ella se fuera, firmé la autorización y saqué a los 2 niños en silencio. Jason preguntó si mamá estaba bien. Dije, probablemente solo está sorprendida. Y lo estaba, pero no de la manera que esperaba. Había construido toda su identidad sobre la suposición de que no importaba cuánto presionara, yo no devolvería el golpe. Que yo era seguro, predecible, blando. Lo que no sabía era que la seguridad puede ser una ilusión. Y la previsibilidad es una estrategia. Ella pensaba que estábamos en una disputa matrimonial, pero esto no era una disputa. Esto era una campaña, y yo acababa de empezar a desplegar la fase 2. Entró furiosa en el despacho de su abogado como si estuviera protagonizando un drama judicial, blazer negro, gafas de sol de gran tamaño, un café con leche que había olvidado beber y toda la furia justiciera de una mujer que creía que todavía controlaba la narrativa. Ethan, le ladró a la recepcionista. Dile a Mark que necesito verlo ahora. Mark Lively, su abogado de divorcios de alto nivel, bien vestido, bien pagado y totalmente desprevenido, ya estaba paseando por su oficina como si alguien le hubiera quitado la alfombra y encontrado una caja fuerte llena de serpientes debajo. Cuando ella irrumpió sin llamar, ni siquiera pareció sorprendido, solo furioso. Con el teléfono todavía en la oreja, señaló la silla frente a su escritorio y articuló sin sonido, «Siéntate ahora». Ella rodó los ojos, dejó caer su bolso y se desplomó en la silla con el agotamiento teatral de una mujer agraviada. «Sí, lo estoy viendo ahora», espetó Mark al teléfono. «No, la entidad está sellada. Hay un cortafuegos en los fondos universitarios. No son conjuntos. Es una transferencia de custodia única». Se giró hacia ella. «No me dijiste nada de esto». Ella parpadeó. «¿Decirte qué?» Terminó la llamada, golpeó el auricular y abrió la carpeta de su escritorio como si lo hubiera insultado personalmente. «Esto», espetó, pasando página tras página. Fideicomisos duales, bloqueos de custodia, título de propiedad de los vehículos previo al matrimonio, propiedad de la casa transferida a una sociedad de cartera el año pasado bajo un fideicomiso de Nevada. Ella parpadeó de nuevo. «Espera, ¿de qué estás hablando?» «Esa es nuestra casa». «No, no lo es». «Ya no». Firmaste la renovación del seguro hace 6 meses cuando ya estaba bajo una LLC fantasma. Fue una divulgación de cortesía, no un acuerdo de propiedad. Ella sacudió la cabeza, tratando de procesar. Pero los fondos de la universidad. Reasignados, la interrumpió. Otorgante cambiado. Ni siquiera figuras como contribuyente en el papel. Sin acceso.
Sin legitimación. Eso es ilegal. No, dijo él, golpeando una copia del estatuto. Es hermético. Planeó esto hace años, pieza por pieza. Probablemente comenzó cuando amenazaste con irte por primera vez. ¿Y tú? Le apuntó con un dedo. Entraste aquí como si esto fuera a ser solo unas cuantas cartas furiosas y un cheque de liquidación. Era solo papeleo. Ni siquiera hemos presentado la demanda. No lo entiendes, gritó, perdiendo la compostura. Él ya ha solicitado una modificación de la custodia, y por lo que estoy viendo, va a prosperar. Le diste la soga. Prácticamente le tejiste el maldito nudo corredizo a ganchillo. Ella se inclinó hacia adelante, agarrando los brazos de la silla. Se supone que debes arreglar esto. Eres mi abogado. Y te estoy diciendo que nos estamos metiendo en una sierra eléctrica financiera. Respiró hondo, volvió a pasear y luego, más bajo, ¿qué le dijiste? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que activó el interruptor. ¿Qué desencadenó esto? Su voz había cambiado ahora. No legal, personal, casi asustada. Ella bajó la mirada. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas. Miró el acabado brillante como si contuviera la respuesta. ¿Cenamos?, murmuró. Hice una broma. ¿Qué tipo de broma? Dije que no era un hombre de verdad. Mark la miró fijamente, parpadeó una vez. Te burlaste de tu marido delante de tus hijos, y ahora él está desmantelando tu posición pieza por pieza. Ella intentó discutir, intentó darle la vuelta. Fue solo un comentario estúpido. No quise. No importa lo que quisiste decir. Lo que importa es que lo subestimaste. Se levantó bruscamente. Esto es una locura. Él nunca. Él no hace esto. Él es el tranquilo. Es el que dobla la ropa y se disculpa cuando yo doy portazos. Mark se cruzó de brazos. Aparentemente, el tranquilo acaba de construir un laberinto financiero a tu alrededor. Y ahora estás fuera, golpeando las paredes. Su rostro finalmente se resquebrajó. No lágrimas. Aún no. Pero sus manos temblaban cuando buscó su teléfono. No estaba segura de a quién iba a llamar. A su madre, a Chloe, a cualquiera que todavía jugara a su juego. Mark se sentó de nuevo y comenzó a escribir. Todavía podemos negociar, dijo sin levantar la vista. Pero no esperes simpatía de un juez. No cuando el rastro de papel te hace parecer la bomba y a él el hombre que finalmente se quedó sin razones para no cortar el cable. Ella no respondió porque, de repente, por primera vez en todo este desenredo, no estaba enfadada. Estaba asustada. Esa noche, después de pasear por su cocina hasta que sus tacones dejaron pequeñas abolladuras en el parqué, hizo lo que siempre hacía cuando el control se le escapaba de las manos, llamó a su madre. No para buscar consuelo, sino munición. Mamá, está perdiendo la cabeza, comenzó, con la voz temblorosa pero afilada en los bordes. Está tratando de excluirme de todo. La custodia, la casa, incluso las cuentas de la universidad. Está actuando como un psicópata frío y robótico. Su madre, Diane, respondió como siempre lo hacía, seca, tranquila, medio escuchando desde algún despacho de caoba, probablemente forrado con libros de contabilidad antiguos y secretos familiares. ¿Qué le dijiste? La pregunta la descolocó. Perdona. ¿Para qué hiciera todo esto? ¿Qué dijiste para provocarlo? No dije nada. Quiero decir, solo hice una broma en la cena y se lo tomó a lo personal, como siempre. Está actuando como un loco. Hubo una pausa. No del tipo comprensivo, sino del tipo calculador. ¿Y me estás diciendo que has solicitado una modificación de la custodia, transferido los fondos universitarios y redirigido la propiedad? Sí, está tratando de borrarme de nuestras vidas como si fuera una extraña. Otra pausa. Luego su madre hizo una pregunta. Simple, quirúrgica. ¿Qué firmaste antes de la boda? Se quedó helada. Mamá, ¿qué? ¿Me has oído? El silencio en la línea se extendió como un nervio expuesto. No lo hicimos, dijo, con la voz repentinamente más pequeña.
Nunca hicimos un acuerdo prematrimonial. Estábamos. Se detuvo antes de decir enamorados, porque ni siquiera ella se lo creía ya. No era necesario entonces. Apenas tenía nada. Todo era mío al principio. Su madre se quedó muy callada. Casi podía oír el crujido de la silla mientras Diane se recostaba, con los dedos sin duda entrelazados bajo la barbilla como si estuviera contemplando una cartera de acciones mal calculada. Nunca firmasteis un acuerdo prematrimonial, repitió, como si intentara entender si su hija había sufrido un traumatismo craneal. No pensamos que lo necesitáramos. No, dijo Diane secamente. ¿No pensaste que alguna vez estarías en el bando perdedor? Pensaste que era inofensivo. Pensaste que podías dirigir el espectáculo y él estaría demasiado agradecido o sería demasiado estúpido para defenderse. Eso no es justo, murmuró. Justo, espetó Diane. Déjame decirte lo que no es justo. Ver a un hombre construir silenciosamente una fortaleza de activos a tu alrededor mientras te jactas en las redes sociales de que todavía dobla tu ropa como un buen chico. Pensaste que era blando. Lo que era paciente. Pero no puede simplemente llevárselo todo. Oh, dulce niña, dijo Diane con cero dulzura. No se llevó nada. Protegió lo que ya era suyo. Y si lo estructuró bien, que parece que lo hizo, ya ni siquiera estás en la habitación. Estás al otro lado de la calle, mirando por las persianas. Hubo un sonido extraño en el fondo de su garganta. No exactamente un sollozo, más bien su orgullo ahogándose en sí mismo. Necesito luchar contra esto, insistió. Diane no respondió de inmediato. Entonces, ¿con qué vas a luchar? No tenía respuesta. Sin legitimación legal sobre el fideicomiso, sin reclamación sobre los activos reestructurados, sin ingresos propios documentados que no se marchitaran bajo el escrutinio. Incluso el coche que conducía estaba arrendado bajo su empresa de consultoría, algo de lo que siempre se había burlado como su pequeño negocio secundario, mientras publicaba citas motivacionales sobre las mujeres independientes no necesitan a ningún hombre. Su madre continuó, ahora más suave, pero no amable. Nunca amable. Si ya ha movido sus cuentas de jubilación anticipada a una estructura protectora y no figuras en los acuerdos de gobernanza, tendrás suerte si el juez te deja quedarte con tu joyero. Eso no es verdad. ¿Siquiera sabes qué estructuras usó? ¿En qué estado está registrado el fideicomiso? ¿Quiénes son los fideicomisarios sucesores designados? No pregunté. Nunca lo dijo exactamente. El silencio esta vez no fue incómodo. Fue condenatorio. Te sugiero que dejes de quejarte y empieces a disculparte. No de forma performativa, no con lágrimas. Búscalo. Salva lo que puedas. Pero él me odia. Probablemente, dijo Diane. Pero odiar a alguien no significa que no sea razonable. Solo significa que ha terminado de fingir. Clic sin despedida. Solo el suave zumbido de una llamada terminada. Se quedó allí, mirando la pared, de repente consciente de lo silenciosa que estaba la casa. El botellero brillaba burlonamente al otro lado de la habitación. Las fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea, de vacaciones familiares y tarjetas navideñas, parecían ahora mentiras escenificadas, pequeñas piezas de museo de una mujer que no tenía idea de que el hombre a su lado estaba construyendo una escotilla de escape bajo sus vidas. Sin acuerdo prematrimonial, sin plan B, sin idea de qué más había hecho ya. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de algo aterrador. Todo el poder que creía tener nunca había sido suyo. Eligió un café que pensó que lo ablandaría. Un lugar con té carísimo, música de guitarra acústica en bucle de fondo y un olor a vainilla que gritaba, solo somos dos adultos civilizados teniendo una conversación. Un espacio público donde asumió que él se mantendría pequeño, manejable, contenido. Llegó primero, posada en un asiento junto a la ventana como si estuviera escenificando una publicación de Instagram, con el pelo rizado lo justo, el maquillaje calibrado para decir preocupada, pero todavía radiante. Incluso pidió su té de hierbas favorito, como si la memoria muscular pudiera remendar lo que la manipulación había roto. Cuando él entró, lo notó al instante. La diferencia, no solo en su postura, más firme, la espalda más recta, sino en el hecho de que no estaba solo. El hombre que lo acompañaba parecía tranquilo, mayor,
y llevaba un maletín de cuero que no soltó. Ella parpadeó. ¿Quién es? Este es Thomas. Es un mediador familiar certificado. Dijiste que querías hablar las cosas como una familia. Supuse que era mejor tener a alguien neutral en la habitación. Se rió. Demasiado fuerte. Demasiado forzada. ¿Qué? ¿Pensaste que te iba a tirar una silla? No, dijo él. Pensé que darías rodeos. Ya no tengo tiempo para rodeos. Se quedó quieta, su sonrisa temblando. Entonces, esta es una reunión legal. Es una reunión clara, respondió él, y luego se sentó, tranquilo, imperturbable, sin mirar ni una vez el té que ella le había pedido. Thomas abrió una carpeta y comenzó a anotar la hora, la fecha y el propósito de la reunión. Ella intentó romper la formalidad. ¿Podemos simplemente hablar, por favor? Sigo siendo tu esposa, no un testigo hostil. Pero no funcionó. Ni con Thomas, y definitivamente no con él. Esperó a que terminaran las formalidades iniciales y luego, con calma, deslizó un sobresellado sobre la mesa. ¿Qué es esto? Documentación, dijo él. Lo abrió lentamente, como si supiera que iba a morder. Dentro había registros impresos, mensajes de texto que ella había olvidado hacía mucho tiempo. Capturas de pantalla de su Instagram privado donde había titulado una foto de él durmiendo con mi tercer hijo y un emoji de ojos en blanco. Siguió pasando páginas, una impresión de un chat grupal con sus amigas. Lo había llamado una vergüenza andante envuelta en franela que llora con las películas de Pixar pero no puede mantener un trabajo de verdad. Luego, un fotograma de una fiesta de hace 2 años. Ella en el patio trasero de una amiga, cóctel en mano, imitando su voz frente a un pequeño grupo mientras todos se reían. Y al final, un código QR. ¿Qué es esto? Reprodúcelo, dijo él. Lo escaneó con manos temblorosas. El vídeo se cargó al instante. Ella, borracha en una fiesta de Año Nuevo, acaparando la atención como si estuviera audicionando para un reality show. Quiero decir, honestamente, ni siquiera es un hombre. Es un servicio público. Cambia bombillas y dobla la ropa. Esa es su personalidad. Risas de fondo. Ella saludaba dramáticamente. Y ni me hagas empezar a hablar de la intimidad en la cama. Tiene toda la pasión de un termostato, e incluso eso se reinicia solo. Su rostro se puso pálido. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Me grabaste, susurró. Él inclinó la cabeza, tranquilo. Tú lo publicaste. Tu amiga Lip te etiquetó. Lo borraste a la mañana siguiente. Pero no olvido cuando alguien se ríe mientras me abre en canal. Dejó caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando ahora. ¿Guardaste todo esto? ¿Qué? Tú me enseñaste a estar callado, dijo él. Solo aprendí a escuchar mejor. Thomas no interrumpió, solo tomó notas. Ella intentó recuperarse. Esto es un asesinato de reputación. Esto es mezquino. Esto es. No, la interrumpió él, con la voz todavía baja. Esto es un patrón. Esto es contexto. Por esto solicité la modificación de la custodia. Por esto los activos están bloqueados. Por esto no estoy considerando una reconciliación. Finalmente, las lágrimas brotaron. Si eran reales o simplemente estratégicas, ni siquiera ella estaba segura ya. Pensé que podríamos arreglar esto. No busco venganza, dijo él, sin levantar la voz. Busco límites. Estás tratando de borrarme. No, dijo él suavemente ahora. Eso lo hiciste tú. Solo te estoy dando lo que dijiste que querías. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Una vez dijiste, ojalá desaparecieras para no tener que fingir que te respeto. Se lo dijiste a Chloe, ¿recuerdas? Con el altavoz en nuestra cocina, los niños estaban arriba. Su boca se abrió y se cerró. Yo no quiero desaparecer, añadió él. Solo quiero paz. Y ahora que la he encontrado, no estás invitada a perturbarla más. Se puso de pie,
asintió una vez a Thomas y salió, dejándola mirando el sobre, el té y la versión de sí misma por la que nunca pensó que alguien le pediría cuentas. La sala de mediación no era lo que esperaba. Había imaginado algo más grandioso. Paneles de caoba, un juez imponente con toga, algo de solemnidad a la altura de la guerra que pensaba que estaba a punto de ganar. En cambio, parecía una sala de conferencias anodina de un Marriott. Iluminación fluorescente, café rancio, una mesa marcada con los fantasmas de otros 100 matrimonios disueltos. Pero aún así entró con la barbilla en alto, vistiendo su blazer a medida como una armadura, su abogado a su lado como una espada que planeaba blandir. Él ya estaba sentado, tranquilo, sin corbata, solo una camisa bien planchada y los mismos ojos tranquilos que solían plegarse a sus humores como origami. Ya no. Al otro lado de la mesa, su abogado, un hombre que no reconoció, asintió educadamente, luego abrió inmediatamente una carpeta de cuero y comenzó a organizar documentos con una especie de aburrimiento quirúrgico, como si hubiera hecho esto 100 veces, como si ella fuera solo otro expediente que cerrar. Su abogado, Mark, se inclinó hacia adelante, aclarándose la garganta como si se preparara para lanzar una bomba. Solicitamos una pensión compensatoria justa, considerando la duración del matrimonio y su nivel de vida durante ese tiempo. Además, mi clienta busca el 50% del valor neto de la vivienda conyugal, así como derechos de decisión conjunta sobre los fondos universitarios de los niños. Se recostó como si acabara de servir un eis limpio. El abogado de él ni siquiera parpadeó. Deslizó una pesada carpeta manila sobre la mesa. Anticipamos eso, dijo con calma. Aquí hay un desglose completo del origen de los activos, registros de transferencia, documentos notariados y estructuración de fideicomisos. Verán que cada activo importante en cuestión es o bien prematrimonial o estructurado independientemente antes de cualquier solicitud. Mark abrió la carpeta y dejó de hablar. Dentro había una pila del infierno. La casa comprada bajo una entidad separada antes del matrimonio, con documentación que mostraba que la hipoteca se pagó con fondos de un fideicomiso establecido con la herencia de su difunto padre. Ella había firmado una exención de divulgación 2 años después del matrimonio. Testificada, notariada. Los vehículos, técnicamente arrendados bajo una LLC corporativa, de nuevo anterior a la boda. Las cuentas de jubilación, estructuradas bajo un solo 401k a través de su firma de consultoría con una cláusula protectora que prohibía las reclamaciones conyugales, respaldada por exenciones específicas del Estado. Incluso los malditos bonos de ahorro que su abuela les había dado a los niños estaban en un fideicomiso de custodia en el que ella no había figurado en más de un año. ¿Bienes en común?, preguntó Mark, con la voz más baja ahora. El inventario está en la página 7, respondió su abogado. Algunas piezas de mobiliario, electrodomésticos y una cuenta corriente compartida con menos de $2.000. Todo lo demás fue estructurado independientemente con una clara cadena de custodia. La mediadora la miró. ¿Ha revisado esto con su abogado? Yo. Esto no es. Nada de esto era mío. Vivimos en esa casa. La jueza, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura y sin paciencia visible, intervino por primera vez. Señora, esto no se trata de sus sentimientos. Se trata de lo que fue documentado. Cría a nuestros hijos en esa casa, espetó, con la voz elevándose. Mantuve a la familia en funcionamiento mientras él documentaba. La jueza repitió más firmemente ahora. ¿O no? Mark se inclinó hacia ella, susurrando algo. Ella apartó el hombro, pero sus ojos se movían rápidamente de página en página, de línea en línea. Vio su nombre en exactamente 2 lugares. Una vez en la exención de divulgación inicial del fideicomiso y de nuevo en un mensaje de texto que había enviado diciendo, bien, si quieres encargarte de las cosas aburridas del dinero, adelante. Ese mensaje de texto ahora formaba parte de una prueba. La jueza se aclaró la garganta. La recomendación de división es la siguiente, dijo. El demandante retiene todos los activos prematrimoniales y estructurados independientemente. La demandada recibe el Lexus de 2017, todas las pertenencias personales y ninguna reclamación sobre cuentas de jubilación o fideicomisos de custodia. La custodia seguirá los planes modificados presentados la semana pasada, pendiente de revisión final. Intentó hablar de nuevo, con la boca abierta,
las manos revoloteando como si las palabras pudieran flotar sobre una pila de pruebas y rescatarla. La jueza levantó una mano. Puedes solicitar una audiencia suplementaria si surge nuevo material. De lo contrario, le sugiero que acepte los términos actuales. Yo era su esposa, murmuró aturdida. Le di todo. Le diste burla, dijo su abogado con ecuanimidad. Y la ilusión de control. Él la devolvió con documentación. La sala quedó en silencio. Ella lo miró, realmente lo miró, esperando quizás un destello de piedad, nostalgia, arrepentimiento. Él no parpadeó, no se regodeó, solo esperó a que se firmaran los papeles. Y cuando lo hicieron, ella salió con una carpeta delgada, un silencio más pesado y la comprensión de que acababa de perder todo lo que una vez creyó controlar. Todo sin una sola voz levantada. El pie de foto fue el primer movimiento. Los hombres que usan el dinero como arma para castigar a las buenas madres son todo lo que está mal en este mundo. Publicado a las 7:13 de la tarde. Acompañado de un selfie en blanco y negro. Sin maquillaje, luz tenue, la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo como si estuviera de luto. Los filtros eran sutiles pero estratégicos. No dolor, no rabia, inocencia. Eso era lo que buscaba. Le dio a publicar, se recostó y esperó la avalancha de validación. Al principio, llegó con fuerza, emojis de corazones. Algunos comentarios automáticos de "eres tan fuerte" de mujeres con las que no había hablado en meses. Una prima lejana respondió con un amén, te envío amor. Duró quizás 8 minutos. Luego vino el cambio. Alguien preguntó, ¿no te burlaste de él en esa fiesta de Año Nuevo? ¿No había un vídeo? Alguien más respondió con el enlace. Había resurgido de nuevo. El clip de ella en esa fiesta, copa en mano, imitando su voz frente a una multitud de adultos que reían disimuladamente. Oh, Jason, arrastraba las palabras, imitándolo. Es como Alexa, pero con peores chistes y menos testosterona. Rises. El vídeo cortaba a ella sentada en una silla de jardín, diciendo, honestamente, la única razón por la que lo mantengo cerca es porque lava la ropa sin que se lo pidan. La sección de comentarios de ese vídeo explotó primero, luego se extendió a su publicación. Empezaron a llover capturas de pantalla. Mensajes de texto, comentarios que había hecho en viejos hilos de Facebook. Citas extraídas de sus propios pies de foto. Dijiste que era tú, elfo doméstico residente, y lo publicaste con un emoji de risa hasta llorar. No dijiste que la mitad del tiempo te olvidabas de que estaba en la habitación. Es este el mismo tipo al que llamaste un vacío con forma de camisa de franela. La gente no fue amable. No fueron curiosos. Fueron quirúrgicos. Lo peor vino de alguien con quien solía almorzar, Dana. O quizás Daniele. Ni siquiera podía recordarlo. Fue un solo comentario. Solías decir que era inofensivo. ¿Tranquilo? Inútil. Supongo que solo era tranquilo. Luego, nada. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera Chloe, su soldado más leal, le dio un me gusta a la publicación. El chat grupal que creó para desahogarse se silenció después de la primera hora. Luego alguien se fue. Luego otro. Envió mensajes directos a 3 amigas. Una respondió, oye, pensé que decías que solo era un padre amo de casa. Ese golpeó, porque esa siempre había sido su versión. Que él era pasivo, no amenazante, alguien que siempre estaría en segundo plano, doblando paños de cocina y recogiendo la ropa de la tintorería mientras ella construía un imperio de estética curada y autoestima performativa. Ahora era la villana en una historia que no sabía que tenía audiencia. La publicación permaneció activa durante otras 2 horas. Luego la archivó. No la eliminó, solo la ocultó. Eso se sentía más seguro, como la negación en bata. Por la mañana, su bandeja de entrada estaba llena. 2 marcas habían pausado sus patrocinios. Una quería reevaluar la alineación de tono. Su hermana no le había devuelto la llamada. El colegio de los niños envió un mensaje educado pero directo preguntando si podían tener una reunión sobre la reestructuración de la custodia en curso y el discurso en las redes sociales. Y luego estaba el sobreenviado por mensajero.
Sin remitente. Dentro había una sola captura de pantalla impresa. Su pie de foto, ampliado en letra grande, los hombres que usan el dinero como arma para castigar a las buenas madres. Debajo, en letra más pequeña, una nota mecanografiada: tú tenías el escenario. Tú elegiste el monólogo. Sin nombre, sin firma. Pero ella lo sabía. La peor parte. Él ni siquiera tuvo que publicar nada. No había comentado, no le había dado me gusta ni había compartido una sola cosa. Simplemente la dejó hablar. Y cuanto más lo hacía, más se vaciaba la habitación a su alrededor hasta que la única voz que quedaba haciendo eco en ese feed social vacío era la suya. Era casi surrealista, como la calle todavía olía a hierba recién cortada y los perros de los vecinos todavía ladraban a las bicicletas que pasaban. Como si el mundo no tuviera idea de que su vida estaba siendo empaquetada justo más allá de los setos. Aparcó a 2 casas de distancia. No quería ser vista. No quería las preguntas. La casa, su casa, estaba exactamente igual que el día en que se mudaron por primera vez. Las mismas contraventanas azules. El mismo columpio colgante en el porche del que una vez bromeó que los hacía parecer esas parejas aburridas que organizan catas de vino y hablan de mantillo. Excepto que ahora había un camión de mudanzas en el camino de entrada. 2 hombres con polos a juego de la empresa estaban cargando muebles en la parte trasera. Pero no fueron los muebles lo que le cortó la respiración. Fue el buzón. La placa con el nombre había sido cambiada. Donde antes se leía los relay en letra cursiva, en la que ella insistió cuando las apariencias importaban más que el oxígeno, ahora simplemente decía, fideicomiso en vida revocable Crane Hollow. Parpadeó, inclinándose hacia adelante en el asiento como si sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada. Pero era real. La casa ya no era un hogar. Era un activo, uno con un nombre que no reconocía y sin un punto de entrada que pudiera tocar. Sus dedos flotaron sobre la pantalla del teléfono. Cuando él contestó, su voz era exactamente la misma de siempre. ¿Tranquila? Uniforme. No cruel, solo final. ¿Dónde están los niños?, preguntó, tratando de no sonar tan frenética como se sentía. Conmigo en el lago. ¿El lago? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Puedes solicitar visitas a través del mediador. Ya está en el calendario. Tragó saliva con dificultad. ¿De verdad vas a seguir con esto? Ya lo hice. Silencio. Miró la casa de nuevo. Ahora estaban sacando una foto familiar enmarcada. Una de Navidad de hace 3 años. Los niños llevaban pijamas a juego. Ella sostenía una taza que decía Reina Abeja y sonreía como si se lo creyera. Él habló de nuevo, suavemente, sin malicia. Dijiste que no era un hombre de verdad, que no era suficiente. En voz alta, en público, una y otra vez. Así que dejé de intentar demostrarte que estabas equivocada. Y me convertí en otra cosa. Apretó el teléfono con más fuerza. Nunca levantaste la voz. Ni una sola vez. No, dijo él. No tuve que hacerlo. Abrió la boca para discutir, para decir algo, pero no salió nada porque no quedaba nada que ganar. El coche que conducía estaba arrendado bajo un negocio que no podía encontrar en papel. La casa que una vez decoró con catálogos y control ahora era propiedad de una entidad con un nombre tan frío como su propio reflejo. Los niños, los que había afirmado que eran su mundo entero en las redes sociales, ahora vivían bajo un horario que ella no diseñó, impuesto por un sistema que no podía manipular. Observó cómo la última de las cajas, etiquetada como garaje, ropa de invierno, era empujada a la parte trasera del camión. Uno de los mozos cerró la puerta con un clangor. Y así, sin más, la puerta de su vida anterior también se cerró. No lloró. Aún no. Simplemente se quedó sentada en el coche, con el motor apagado, la mano en el volante como si todavía fuera capaz de ir a alguna parte. El viento soplaba suavemente, cepillando hojas secas sobre el capó. Miró el buzón una vez más. Fideicomiso en vida revocable Crane Hollow. No su nombre, no su casa, ya no era su historia. Solo entonces la golpeó finalmente. La venganza que pensó que llegaría con furia y fuego había llegado como una nevada.
silenciosa, absoluta y ya consumada.